Estimados docentes, participantes del programa de capacitación virtual del Plan de Acción ESE 2015, Arequipa Crecemos Educación, en esta oportunidad vamos a trabajar y vamos a compartir una estrategia para comprender un texto descriptivo y poder trabajarlo con nuestros alumnos en el aula. ¿Qué es comprender un texto, colegas? Comprender un texto es estar en la capacidad de responder cualquier pregunta referida al texto. Asimismo, comprender un texto es exponer el texto de forma coherente y fluida. Es algo que nosotros tenemos que lograr en nuestros estudiantes cuando se trata de la comprensión de un texto. Es por eso que también el Ministerio de Educación nos plantea diferentes estrategias a través de los informes de la ESE para nosotros poder trabajar con nuestros estudiantes y poder superar las dificultades que presentan cuando estos se enfrentan a una evaluación planteada por el Ministerio de Educación. Entonces vamos a proceder a trabajar la estrategia para poder aplicar con nuestros estudiantes en el aula. El propósito de hoy día, colegas, es trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Como lo dice acá, leer un texto descriptivo para deducir el tema central. ¿Cómo procedemos con nuestros estudiantes trabajar esta estrategia en el aula? Es importante, colegas, crear un ambiente muy acogedor y muy amigable que invite a los estudiantes a realizar una lectura comprensiva. Para esto, nosotros podemos iniciar nuestro trabajo en el aula a través de una dinámica, ¿no? En este caso, para nuestra lectura de hoy va a ser la presentación de una imagen, ¿no? Sobre la lectura que vamos a tratar. ¿No? Presentamos la imagen a nuestros estudiantes, realizamos la exploración de la imagen a través de las preguntas, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Los niños nos responderán, ¿no? Muy alegres, un monito. Muy bien, hacemos la descripción de este animalito, mirándole sus características, el lugar donde viven, la alimentación que tienen, ¿no? Cómo viven con sus demás hermanos de especie, y vamos recuperando los saberes previos de nuestros estudiantes, que estos posteriormente van a ser confrontados con los nuevos aprendizajes que van a desarrollar en el aula. Después de haber explorado la imagen con nuestros niños, nosotros procedemos a presentar un texto, ¿no? Que puede estar diseñado en un papelote para que lo podamos trabajar juntamente con ellos, pero también les hacemos entrega a los niños de un texto en una hoja bond para que ellos también continúen con la lectura junto con nosotros. Bien, colegas, ¿qué estrategia vamos a aplicar para nosotros encontrar el tema central de nuestro texto? Vamos a analizar este texto junto con nuestros estudiantes, en primer lugar observando la estructura del texto. Les preguntamos si nuestro texto tiene un título o no lo tiene, ¿no? Y los niños nos van a dar diferentes respuestas. Posteriormente, procedemos a identificar los párrafos que tiene el texto. En el texto que tenemos acá, podemos identificar que tiene 4 párrafos, ¿no? De la misma manera, nosotros les preguntamos a los niños si encuentran algún otro formato que presente el texto. En algunos textos que se presentan, de repente pueden encontrar algunas imágenes que acompañan al texto, ¿no? Podemos encontrar también unos títulos con letras grandes, algunas palabras que están subrayadas, ¿no? O algunas palabras que de repente están remarcadas con negrita y de repente con una letra mayor. Entonces, esas características es importante también enseñarle a identificar al niño. Bien, coleguitas, entonces ahora vamos a hacer el análisis del texto. ¿Cuál es la estrategia que nosotros debemos trabajar con nuestros estudiantes para poder deducir el tema central? Una de las estrategias
que siempre se trabaja en el aula, y ustedes también lo utilizan, es ir identificando las ideas principales que tienen cada párrafo de nuestro texto. En los párrafos de nuestro texto tienen una idea principal, ¿no? Se hace un análisis de esta idea principal a través de preguntas y a partir de ello se deduce la idea central, que es la que va a englobar todo el texto. Muy bien, entonces vamos a proceder a analizar las ideas principales que presenta el texto que vamos a trabajar el día de hoy. El texto, para hacer el análisis, necesitamos ayudarnos o apoyarnos de unas preguntas que se va a plantear a los estudiantes. Y de acuerdo a las respuestas que nos van dando, vamos a ir subrayando el texto para luego nosotros poder deducir las ideas principales. Entonces, como primera pregunta les plantearemos: ¿dónde vive el maquizapa? Como ustedes saben, el maquizapa es un animalito de la selva, propio de nuestra selva peruana, ¿no? Es un monito que vive, como dice, vamos con nuestros niños sacando una respuesta, haciendo lectura del texto y decimos: en la selva peruana vive una simpática especie de mono, el maquizapa. Entonces, a partir de ahí, de esta primera oración, nosotros podemos responder a esta pregunta que nos dice dónde vive el maquizapa, y lo vamos a subrayar. Y va quedando de esta manera con nuestros estudiantes. Nosotros lo realizamos en la pizarra y los estudiantes lo realizan en su texto que ellos tienen. Una segunda pregunta que nosotros podemos plantear a nuestros estudiantes es el siguiente: ¿de qué tamaño es el cuerpo del maquizapa? Como vemos, seguimos analizando el texto y la respuesta a esta pregunta vemos que lo encontramos en el segundo párrafo, ¿no? Y los niños hacen la lectura y ellos mismos identifican que la respuesta es 30 centímetros. Y así procedemos a subrayar. Ya continuamos y planteamos una tercera pregunta. ¿Cómo es el tamaño de sus brazos y de su cola? Le decimos a nuestros estudiantes. Y volvemos al texto para encontrar la información de esta pregunta. Entonces, ellos podrán identificar muy fácilmente con nuestra orientación que el tamaño de sus brazos, ¿no? Decimos, tiene unos brazos largos, ¿no? Y también nos pide cómo es la cola de este animalito. Entonces, podemos decir que su cola es más larga que su cuerpo. Entonces ya los niños van identificando. Y procedemos con otras preguntas para seguir explorando nuestro texto que estamos trabajando. A los niños es muy importante orientar el trabajo para que ellos puedan construir su aprendizaje. La siguiente pregunta que nosotros podemos plantear a nuestros estudiantes es: ¿con qué otro nombre se le conoce? Entonces nos remontamos nuevamente al texto con ellos y ubicamos la respuesta a esta pregunta. Entonces los niños mismos podrán descubrir que se le conoce con el nombre de mono araña, ¿no? Incluso les podemos preguntar por qué se le conoce con este nombre, a partir de las características que presenta, porque es un animalito que siempre está en las ramas de los árboles, colgado, ¿no? Y continuamos analizando nuestro texto, planteando más preguntas para ayudarlo a entender el texto, para ayudarlo a comprender, ya que un texto descriptivo, que es el que estamos trabajando, ¿no? Un texto que se ubica dentro del tipo de los textos, que es la descripción enciclopédica. Entonces, lo que se trata es que el niño logre identificar la mayor cantidad de características que encuentra en este texto
porque un texto descriptivo, su característica principal es encontrar, ¿no?, las características del animalito que se está trabajando. Continuamos. ¿Para qué sirven sus brazos y cola?, le preguntamos a nuestros estudiantes. Ellos deberán respondernos, ¿no?, remontándose al texto nuevamente, que usa la cola para agarrarse, ¿no? Usa la cola para agarrarse de las ramas y colgarse. ¿Ven? Y vamos sacando las ideas principales de cada párrafo. Y finalmente, vamos terminando. Para nuestro último párrafo, les planteamos una pregunta de un dato que nos va a servir, que sería: ¿cómo vive el maquisapa? Entonces nosotros nuevamente lo remontamos al niño al texto y el niño nos podrá responder que la respuesta nos dice que vive en grupo de 10 a 20 monos, ¿no? Y de esta manera vamos terminando de analizar nuestro texto párrafo por párrafo, porque esa es la estrategia que se plantea para realizar la comprensión del texto y poder deducir el tema central. Una vez que ya nosotros con los niños hemos hecho este trabajo del subrayado a partir de las preguntas orientadoras, ¿no?, en otro papelote podemos escribir estas ideas y con mayor claridad los niños pueden tratar de identificar ya la idea principal o el tema principal del texto. Posteriormente nosotros al niño le hacemos otra pregunta en la cual le decimos: entonces, ¿de qué trata nuestro texto? Que sería una pregunta típica que viene en las evaluaciones S. Entonces los niños nos podrán responder, ¿no?, trata del maquisapa. Pero como vemos, esta respuesta sí es válida, pero no es la correcta y no es la adecuada. Lo que se quiere es que los niños nos digan la idea que va a englobar al texto. Entonces procedemos a preguntarles: sí, trata del monito, pero ¿de qué? ¿De qué? A ver, vamos a tratar de deducir con mayor amplitud y con mayor precisión la idea central del texto. Entonces les vamos preguntando. En el primer párrafo que hemos visto, ¿dónde vive el maquisapa?, nos está diciendo de cómo es, ¿no?, cómo es su lugar donde vive. Y así procedemos con nosotros, le seguimos preguntando. El segundo párrafo nos dice de qué tamaño es el cuerpo del maquisapa. Entonces le estamos preguntando de cómo es su cuerpo, ¿no? Y en el tercer párrafo igual, ¿no?, cómo es el tamaño de sus brazos. Y seguimos viendo que constantemente va apareciendo la palabra cómo es, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo son las características de este animalito? ¿No? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Igualito. Tenemos acá que vamos detectando que en el texto vamos incidiendo en la palabra cómo es el animalito que estamos tratando de describir en esta lectura. Entonces, nuevamente le volvemos a preguntar al niño, entonces, ¿de qué trata el texto? Incluso podemos plantearle la pregunta con alternativas para poder ayudarlo, pero estas alternativas tienen que ser no tienen que ser tan ilógicas que el niño las pueda desechar, sino que lo lleve un poco a la reflexión. Y finalmente podremos concluir en que el niño tendrá que decirnos, ¿no?, a través de nuestras preguntas que vamos realizando, que el texto trata de cómo es el maquisapa. Entonces, colegas, nosotros de esta manera vamos trabajando con nuestros estudiantes la descripción, ¿no? Vamos analizando el texto para luego deducir, que es nuestro propósito, el tema central. Bien, coleguitas, espero que les haya ayudado esta estrategia. La podemos trabajar en el aula con nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros podemos plantear otros tipos de texto para poder ayudarlos a ellos a identificar la idea principal, que es una de las preguntas claves que nos presenta el Ministerio de Educación en las evaluaciones S y que nuestros niños presentan dificultades al resolver este tipo de preguntas.